Buen día. Javier Ábrego pues hace un trabajo, me manda esta información de un ejercicio que hicimos en clase. Este ejercicio es muy común que yo lo realice en mis clases, debido a la complejidad que nos permite utilizar la ley de Ohm y algunas de sus variantes, usar el triángulo de potencias, usar el triángulo de la relación que hay entre le llaman BIR, B-I-R, voltaje, intensidad de corriente y resistencia, BIR. Entonces, hicimos este ejercicio en clase. Él me manda su análisis y creo que es muy bueno y muy favorable hacer esta explicación desde esta manera, ¿no? En el enunciado hablábamos que teníamos una fuente de 110 voltios, lo que normalmente hay en una casa. Necesitamos saber cuántos focos necesitamos conectar en serie para hacer una guía de focos, tal y como la presenta acá. La restricción es que en el software que estamos utilizando, cada foco soporta 9 voltios como máximo y puede pasar por él una corriente máxima de 90 miliamperios. Entonces el ejercicio consistía en que determinaran cuántos focos podemos conectar a 110 sin que estos se quemen. Entonces el ejercicio concluía que eran 12 focos más una resistencia. Su pregunta es, y esto me parece muy interesante, sin embargo la incógnita que queda ahora es cómo conocer el valor de la resistencia a utilizar, ya que con una resistencia de 25 ohmios conectada en serie con los 12 focos, obtenemos el resultado cercano al objetivo de que a cada foco le lleguen 9 voltios. La pregunta es, ¿y por qué 25 ohmios? Muy válida la pregunta, muy cierta. Antes de dar respuesta a dicha pregunta es necesario saber algunas variables dentro del circuito. Entonces aquí estamos parafraseando qué es lo que ocurrió. La explicación fue dada que si cada foco tenía 9 voltios como máximo, entonces dividíamos los 110 de la entrada por ser un circuito serie. La explicación es que el voltaje se va a distribuir proporcionalmente. Si los focos son del mismo valor óhmico, que en este ejercicio es de 100 ohmios, entonces podemos decir que va a haber un voltaje proporcional en cada foco. ¿Bien? Y asumiendo que ese voltaje va a ser el máximo, que sería el 9, la división sería 110 entre 9 para darnos un total de 12.22 ohmios, 22 focos, perdón. Entonces, aquí dice, ¿a dónde se dividen los 110 voltios de la fuente entre los 9 voltios que debe llegar a cada foco? Y tomando en cuenta que el circuito es en serie, se sabe que la suma de los voltajes de cada resistencia es igual al valor total del circuito proporcionado por la fuente. Primera ley de Kirchhoff. Muy bien expresada. Cada foco se debe considerar como una resistencia, de hecho lo es, por lo tanto se debe calcular los ohmios asociados a cada uno de los focos. Y dice el dato que saca, ahí debería de ser 9 entre 90 miliamperios, o su equivalente es muy bien como está puesto aquí como amperios. ¿Por qué no puso completo? Porque arriba está asumiendo que son 25 los ohmios que debe tener la resistencia y no los 9 y los 90 miliamperios. Pero el dato es congruente y se cumple la ley de Ohm, que el voltaje es proporcional, que la corriente es proporcional al voltaje. Entonces, si tengo 9 voltios sometido a una resistencia de 100 ohmios, va a producir 0.0989 amperios, o su equivalente a 89.8 miliamperios. Entonces, esto es bien interesante. 12.22 por 100 ohmios, que es lo que constituye cada foco, nos da 1222 o 1.2 kilos ohmios. De ahí es donde él hace la aproximación
Si son 12 focos a 110, son 1200 ohmios lo que tenemos, y lo que le hace falta son 22 ohmios para completar el ejercicio. Justamente, aquí está. Debe ser una resistencia de 22 ohmios. Hace el circuito y hace la comprobación justamente de los 90 y los 9 voltios usando 22. La explicación de por qué se utiliza una de 25 y no una de 22 es por comercio. Y justamente él lo menciona más adelante. En otras palabras, 25 me brinda el dato muy cercano al objetivo y que al momento de realizar el circuito físico de esa manera es una resistencia que más comúnmente se puede encontrar de venta en componentes electrónicos, en tiendas electrónicos. Sin embargo, la resistencia que cumple el 100% es la de 22 ohmios, y ahí estamos completamente de acuerdo en el ejercicio. ¿Ya? Hace una extrapolación del dato, muy interesante por cierto, y este dato, acá, no se asume tan así, ¿verdad? En este caso pegó porque justamente la resistencia es de 100 ohmios. A valores diferentes de resistencia, pues nos hubiera dado valores diferentes de decimales en la operación. Y eso no implicaría que eso debía ser la respuesta. Pero aquí en este caso justamente, y aquí está, cabe resaltar. Entonces, el cálculo se hizo aquí completamente manejándolo a través de resistores. Pero también existen otras maneras, y esa es la parte que tengo que acotar yo a esta investigación que se realizó y este análisis que ha sido muy bueno. El cálculo tendría que haberse tomado también en cuenta, o la comprobación se tuvo que haber hecho a través de la ley de Ohm. Aquí justamente podríamos tomar el mismo caso, ¿no? Y hacer un análisis similar. ¿Qué es lo que nos planteaba el ejercicio? Yo quiero la máxima y esta tendría que ser a partir de conocer el valor. Lo puedo hacer así como está ahí, ¿verdad? Asumir la relación y encontrar por valor óhmico cuánto iba a ser el valor. Entonces, el otro cálculo tendría que haber sido buscar el valor como lo dice la ley de Ohm. ¿Qué expresa la ley de Ohm? La resistencia es igual al voltaje dividido entre la corriente. La pregunta aquí es, ¿qué voltaje? ¿Qué resistencia? Perdón, ¿qué corriente? La corriente justamente 90 miliamperios. ¿A qué voltaje? Si yo coloco 110, estoy asumiendo la relación de todas las resistencias. Pero si solo quiero el valor de este, entonces multiplico primero los 12 focos por los 9. Hagámoslo. Busquemos acá una hoja de Excel para hacer eso. Si yo tengo 12 focos y cada foco es a 9 voltios, entonces si yo hago esa operación y digo que multiplico eso por eso, me da 108. Entonces la resistencia, sí, justo como está aquí, el valor que debe ser esa resistencia tiene que ser igual a la diferencia de potencial entre sus dos terminales, que serían los 110 menos los 108 de los focos, y nos daría 2. ¿Ve? Tendríamos 110 voltios. Si a esta operación le restamos, esta operación nos da 2. Entonces de aquí tendríamos ese 2. Si yo agarro este 2 y lo divido entre 0.0
90, que sería, y en amperios, la corriente. Hay que hacer una correccióncita. Nos da 0.022. Entonces aquí lo puso como 90. Aquí tuvo que haberse colocado la comita y le puse punto. Por eso es que nos lo da de esa forma. Aquí tendríamos que multiplicar por 1000, que es la relación que deberíamos de estar viendo, para tener la respuesta correcta. Justo 22.22. Y aquí están los famosos 22 ohmios, que deberían de ser la respuesta al valor que estamos pidiendo acá. De ahí que se le da un margencito para poder colocarle 25 por comercialización. Y esa es la otra parte del ejercicio. ¿Bien? Trabajar usando fórmulas de la ley de Ohm nos proporciona para que este ejercicio funcione. El reto ahora sería calcular esta resistencia y sus consecuencias si yo elimino 3 focos. Siempre a 110, si yo elimino 3 focos, ¿de qué valor tendría que ser esa resistencia? ¿Y qué características esa resistencia debería de tener para poder soportar justamente el trabajo que debe de realizar? ¿Okay? Ese es el ejercicio, esa es la explicación. Me gusta, Javier, cómo lo has diagramado, me parece excelente. Y les dejo esto como explicación general, ¿no? Para que todos lo tengan, y me gusta mucho esta relación. Vamos a publicarlo en mi blog, Tu Análisis, para que quede justamente para que todo el mundo pueda ver completo el ejercicio y podamos hacer goce de tu información. Buen día.